Raquel, Raquel, yo voy a grabar. Raquel, Raquel, yo voy a grabar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor José Pérez en esta tarde preciosa de hoy miércoles. Despedida de año. Alabado sea Dios. Y en esta tarde preciosa pues vamos a dar comienzo a nuestra sección Blog Pensando en Voz Alta. Les saludo en este día. Les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Espero que en este día pues pasen un feliz final de año y comiencen un año nuevo eh, lleno de bendiciones directamente de lo alto. En este día quisiera pues traer una reflexión sobre algo que en estos días he estado trabajando en ello y meditando en esta reflexión donde Dios ha trabajado con mi vida en una manera especial. Quisiera pues que estemos atentos a esta palabra de consejo, de reflexión, pero también de advertencia. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces como iglesia, como creyente, dejamos pasar por alto. Y no solamente dejamos pasar por alto, sino que eh, lo ignoramos muchas veces. Y es algo que la Biblia le llama pecado, que tal vez para nosotros no es pecado. Tal vez muchos de nosotros no lo vemos como un pecado, pero es pecado delante de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos casos. El más relevante de ellos es el pueblo de Israel en el desierto, donde experimentó esta situación que a Dios no le agrada. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez usted ha escuchado mucho, y es sobre el capricho. La pregunta que nos debemos hacer, ¿hablará la Biblia sobre el capricho?
Pues déjeme decirle que la Biblia habla sobre el capricho. Hay pasajes y hay eventos donde personajes bíblicos e incluso el pueblo de Israel actuó en capricho. Fíjese, hermano, que estamos hablando de algo que, aunque en la Biblia no aparece la palabra capricho, vemos en muchos de estos eventos, de estas situaciones, de este comportamiento en muchos creyentes que sí actuaron en capricho. Vamos a leer en Números capítulo 11 y vamos a leer el verso 1 hasta el verso 6 y luego leemos el 18 hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que el pueblo se quejó, oiga bien, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y se ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Oiga bien, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahí es donde está el centro de lo que vamos a hablar. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora, escuche bien, nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven vuestros ojos. Y el verso 18 al 20 dice, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne. Oiga bien, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Oiga bien, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Oiga bien, hasta que os salga por las narices. Eso lo dice la Biblia, eso no me lo inventé yo. Escuche bien, y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Fíjese, hermano, en este pasaje o parte de él que acabamos de leer, podemos ver con mucha claridad cómo el pueblo de Israel actuó en capricho, se movió en un capricho. Fíjese que el capricho en la Biblia es visto como la desobediencia y rebeldía y de una búsqueda egoísta de deseos personales contra la voluntad de Dios. Escuche bien. El capricho se considera pecado, o sea, Dios lo considera pecado, porque va en contra del orden divino y la santidad de Dios. Y es una de las cosas que más desagrada a Dios. Escuche bien. Ahora, como parte de la maldad que abomina el hombre, nos podemos dar cuenta, alabado sea Dios, que el capricho es parte de ese sentimiento del ser humano cuando desea o anhela algo y busca la manera de obtenerlo, no importando cómo obtenerlo, por encima del deseo de Dios, por encima de la voluntad de Dios. Escuche bien.
Fíjese, hermano, que alabado sea Dios, el capricho es peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque es un desafío a la voluntad de Dios. Es un desafío a lo que Dios quiere, al orden divino. O sea, el capricho, alabado sea Dios, se puede ver como un deseo impulsivo, voluble y egoísta. Escuche bien, sin considerar las razones y mucho menos la voluntad de Dios y sobre todo las consecuencias. Fíjese que el capricho es algo que hace, que lleva al hombre ¿a qué? A irse en contra del deseo de Dios y poner por encima nuestro deseo, nuestro anhelo sobre lo que Dios quiere. Oiga bien, o sea que el capricho es algo que nos lleva muchas veces a actuar, a movernos, a tomar decisiones conforme a nuestra voluntad y no conforme al deseo de Dios. Ahora veamos cómo la Biblia ve el capricho, o sea, lo ve como un pecado. ¿Por qué lo ve como un pecado? Porque es algo que Dios aborrece. ¿Por qué Dios lo aborrece? Porque el capricho lleva al hombre a querer lo que desea por encima del deseo y la voluntad de Dios. Fíjense que en el pasaje que acabamos de leer vemos al pueblo de Israel, un pueblo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa, lo introdujo en el desierto, le dio agua, le dio maná, lo vistió, le puso calzado, pero por encima de eso, ellos deseaban algo más. Mire, el pasaje comienza diciendo, alabado sea Dios, en el capítulo 11 de Números, que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. O sea que la persona caprichosa mayormente se la pasa quejándose. Quejándose porque no puede obtener lo que desea. Oiga bien. Pero el problema es que, alabado sea Dios, el capricho es tan peligroso que nos lleva muchas veces a faltarle al Señor el respeto. O sea, a decirle abiertamente a Dios, mira, no estoy conforme con esto. No estoy conforme y no estoy de acuerdo como tú estás haciendo las cosas. O sea que la persona caprichosa se revela contra Dios, se revela contra el propósito y el plan de Dios. Fíjense, hermano, que el capricho lleva al ser humano a actuar en rebelión. Oiga bien, en rebelión contra la autoridad de Dios. O sea, lleva al ser humano, en este caso al creyente, a actuar, o sea, de una forma contraria a lo que Dios quiere. O sea, el capricho nos lleva a actuar, escuche bien, muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino a no querer hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. O sea, la persona caprichosa, hermano, por lo general es egoísta y orgullosa. O sea, el capricho lleva al ser humano, en este caso al cristiano, a ponerse por encima de Dios y por encima de su prójimo. Oiga bien. Mire, la persona que es caprichosa es de ojo altivo. O sea, cuando dice que es de ojo altivo, lo que está hablando es de una persona orgullosa, soberbia, eh, que piensa y cree que se lo merece todo. Y en muchas ocasiones, como no puede obtener lo que desea, busca la manera de cómo obtenerlo.
O sea que el capricho es peligroso, hermano, porque nos puede llevar, número uno, a alejarnos del deseo y del propósito y de la voluntad de Dios y querer hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. El capricho muchas veces nos lleva a quejarnos al tal grado que comenzamos a despreciar y a menospreciar lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está dando porque queremos algo, entre comillas, mejor. O sea que le estamos diciendo a Dios, no basta con lo que tú me das. Yo deseo algo más. Y no es malo uno desear algo. El problema estriba en cómo uno lo desea. Cómo nos movemos para lograr lo que deseamos. Oiga bien, por eso el capricho es un acto que menosprecia a Dios. Oiga bien, e ignora, alabado sea Dios, a Dios por encima de todas las cosas. Fíjese, hermano, que el capricho trae consecuencias, hermano. Todo lo que hacemos trae por lo general consecuencias, sean buenas o sean malas, sea para bien o sea para mal. Fíjese, hermano, que lo primero que causa en la vida del creyente que entra en capricho es que se va a cegar espiritualmente. O sea, no va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo necesario y lo que se puede obtener. O sea que la persona que es caprichosa, no, alabado sea Dios, puede discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. Por lo general, cuando la persona actúa así, comienza, alabado sea Dios, a buscar su propia manera de cómo obtener las cosas, sin consultar con Dios, sin esperar en Dios. O sea, en otras palabras, le dice, Dios, quédate aquí porque yo sé cómo hacer las cosas. O sea que el capricho, alabado sea Dios, nos ciega espiritualmente. Pero también el capricho causa dolor y fracaso. ¿Por qué? Porque los caprichos, alabado sea Dios, o las personas caprichosas, si no se controlan, van, alabado sea Dios, a tomar decisiones erróneas. Y las decisiones erróneas al final van a causar dolor, tropiezo. Oiga bien, fíjese que la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, verso 15, hablando sobre eso lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia. En Proverbios capítulo 6, verso 15 dice, alabado sea Dios. Sí. Por tanto, la calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. O sea que la persona caprichosa, tarde o temprano, va a recibir el azote, va a recibir el golpe, va a comenzar a experimentar las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, basadas en su capricho. Escuche bien. O sea que la persona caprichosa tarde o temprano va a comenzar a experimentar las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, de los deseos compulsivos que lo llevaron a irse por encima del deseo y la voluntad de Dios. O sea que el capricho, mi hermano, ser caprichoso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque primeramente la Biblia lo ve como pecado.
Lo ve como algo, alabado sea Dios, que Dios aborrece, que Dios no desea para los seres humanos. Vemos al pueblo de Israel, alabado sea Dios, eh, en el mismo desierto, quejándose en contra de cómo Dios estaba haciendo las cosas, en cómo Dios se estaba moviendo. Escuche bien. O sea que Israel llegó el momento dado que comenzó a rebelarse contra el plan de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea que Israel comenzó, alabado sea Dios, a buscar la manera y a desear y anhelar cosas que Dios se las podía dar. Pero una cosa es desear y anhelar algo, menospreciando lo que Dios nos está dando, menospreciando cómo Dios está haciendo las cosas. Oiga bien, fíjese que la Biblia enseña, alabado sea Dios, que el pueblo de Israel, alabado sea Dios, se quejó y lloró a oídos de Dios. Fíjese, hermano, no es malo llorar, no. No, porque llorar es algo natural en la vida de un ser humano. Ahora, lo que es malo, lo que es peligroso y lo que a Dios no le agrada es llorar con rebeldía, con amargura, porque no podemos obtener lo que queremos. Y por encima de eso, lloramos y nos quejamos delante de Dios como si Dios fuese el culpable de nuestra situación. Y prácticamente queremos obligar a Dios a que cumpla mi capricho, mi deseo. Eso es peligroso, hermano. Porque el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Dice la Biblia, alabado sea Dios, que como Israel lloró de amargura, estaba llorando con amargura. O sea, llorar con amargura es llorar con enojo. Estoy hastiado de esto, estoy cansado de esto. Y esto se lo dio Dios. O sea, en otras palabras, ellos despreciaron y menospreciaron lo que Dios le estaba dando, cómo Dios estaba haciendo las cosas. ¿Sabe que a veces Dios te cumple el capricho? Pero al final las consecuencias son terribles. Dios le dio carne a Israel. Dice que se la dio por más de un mes. Pero eso causó que el pueblo de Israel, alabado sea Dios, comenzase, dice la Biblia literalmente, en el verso 29, dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. O sea, en otras palabras, ustedes quieren carne, van a tener carne, pero las consecuencias van a ser terribles. ¿Por qué? Porque no era malo que ellos pidiesen carne. No, no era malo. El pecado estaba en que pidieron carne caprichosamente. Es lo que queremos. No queremos el maná que tú nos estás dando. No, no. Queremos carne. Pues si quieres carne, vas a comer carne hasta que la bote por las narices. Hasta que te dé asco, por decirlo de esta manera. Oiga bien, dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Oiga, hay que tener cuidado. ¿De qué forma estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos deseando? Sabiendo que tal vez Dios no lo quiere que sea así. Oiga bien. El pecado consistía en que Israel pidió carne, menospreciando a Dios mismo. Estamos cansados de cómo tú haces las cosas. Ya no queremos seguir así. Ya no queremos que tú nos gobiernes. Mira que Israel
Fue un pueblo que constantemente entraba en capricho. En una ocasión, Israel, entendiendo que Dios era quien gobernaba sobre ellos, comenzó a mirar las naciones y se encapricharon de tal manera que pidieron un rey. O sea, pidieron un rey menospreciando su rey que se llamaba Dios de los ejércitos. Dios le dio el rey, pero sufrieron las consecuencias. Oiga bien. O sea que el capricho es algo, hermano, que nos puede llevar, escuche bien, a actuar en desobediencia. O sea, Dios ve el capricho como desobediencia y egocentrismo. El capricho es un pecado que Dios aborrece porque se opone a su voluntad y a su santidad. Oiga bien, y nos lleva al fracaso y daña nuestras relaciones, especialmente con Dios y nuestros semejantes. Fíjense, mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Vamos a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, para que usted vea. Estamos hablando de un asunto serio, hermano. Porque a veces Dios no quiere que experimentemos consecuencias nefastas. Pero a veces nosotros somos los causantes de que enfrentemos estas consecuencias. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. O sea, estamos hablando de algo que en la Biblia lo vemos. Aunque la palabra capricho literalmente no aparece en la Biblia, pero vemos en actitudes, en acciones y en decisiones a personajes de la Biblia que actuaron en capricho. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Mire lo que dice. Fíjese, hermano, que capricho muchas veces, actuar en capricho, con capricho muchas veces nos lleva, alabado sea Dios, a dejar de confiar en Dios y confiar en nuestros propios recursos y confiar en que nosotros podemos resolver el problema. Por eso el capricho es desobediencia y egocentrismo. Nos enfocamos en nosotros. Y cuando comenzamos a enfocarnos en nosotros, tenemos problemas porque quitamos la mirada de Dios. Dejamos de confiar en Dios. Dejamos de esperar en Dios. Porque creemos que podemos resolver la situación. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, el proverbista nos está llevando a que nos enfoquemos en Dios, a que esperemos en Dios, a que confiemos en Dios, a que comencemos, alabado sea Dios, a dejar de confiar en nosotros y comenzar a confiar y esperar que sea Dios quien haga. Mire lo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. O sea, en otras palabras, no confíes en ti mismo. No pienses que cuando dejas de confiar en Dios y comienzas a confiar en ti mismo, que te va a ir bien. Oiga bien, dice, reconócelo en todos tus caminos. Oiga bien, y Él enderezará tus veredas. Las veredas aquí son nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestro proceder. Escuche bien. O sea que el capricho es visto en la Biblia como desobediencia y egocentrismo. O sea, el capricho es un pecado que Dios aborrece porque se opone a su voluntad y a su santidad. Oiga bien. Y muchas veces nos lleva al fracaso y daña nuestras relaciones con nuestros semejantes, pero también con Dios. O sea,
que el capricho, alabado sea Dios, se puede ver como cuando comenzamos a actuar por impulso y no por fe. Como un deseo momentáneo, escuche bien, o actuar en nuestra propia voluntad sin considerar y sin consultar con Dios y a veces en las demás personas. Por eso el capricho nos puede llevar a la desobediencia y al egoísmo. Porque pensamos, nos lleva a pensar en nosotros nada más. Usted nunca ha estado cerca de una persona caprichosa. Yo he experimentado eso. Mire, mi hermano, la persona caprichosa, cuando quiere algo, cuando anhela algo, lo busca, busca la manera de tenerlo, no importa cómo lo obtenga, qué tenga que hacer para obtenerlo. Y ese es el peligro del capricho que nos puede llevar a nosotros como creyentes a tratar de obtener lo que queremos, primeramente que nada, alejándonos de Dios. O sea, echando a Dios a un lado. No, aquí no te metas tú, yo lo voy a hacer. Porque yo puedo. El capricho muchas veces nos lleva a mentir, a comenzar a maquinar y cosas que a Dios no le agradan. Oiga bien. Por eso el capricho nos lleva a la desobediencia y al egoísmo, hermano. Por, e- ahora, para poder o para no caer en el capricho, debemos, alabado sea Dios, no confiar en nuestra propia prudencia o en nosotros mismos, sino reconocer a Dios, acudir a Dios, hablar con Dios. Mire, mi hermano, antes de tomar una decisión, antes de adquirir algo, primero hablemos con Dios, consultemos a Dios, porque nosotros no sabemos lo que puede causar movernos sin hacer, sin esperar, sin consultar y movernos fuera de la voluntad de Dios. Oiga bien, por eso es que la Biblia ve o Dios ve el capricho como un pecado. ¿Por qué? Porque el capricho nos lleva a actuar en rebelión contra Dios. La persona caprichosa por lo general es rebelde, actúa en rebelión. ¿Qué es rebelión, hermano? Rebelión es ser una persona, alabado sea Dios, que se opone, que está en contra de las autoridades. Oiga bien, o sea, actuar en rebelión contra Dios es una forma de rebelarse contra la autoridad divina, buscando nuestra propia satisfacción en lugar de la voluntad de Dios. Oiga bien, también otra de las características de una persona caprichosa es que es orgulloso y altivo. Una persona orgullosa y altiva no se conforma con lo que tiene en el momento. Y no es malo, escuche bien, tratar de prosperar, tratar de superarnos. El problema es que a veces tratamos de prosperar y superarnos en contra del deseo y la voluntad de Dios. Y a veces tomamos decisiones porque queremos, porque por capricho queremos algo y tomamos esa decisión y vamos a encontrar que lo que hicimos nos está alejando de Dios. Oiga bien. O sea que la persona caprichosa es orgullosa y altiva. En la Biblia, ahí mismo,
En el capítulo 6 de Proverbios vemos y menciona que la persona caprichosa es de ojos altivos, orgulloso, que mira por encima de los demás, que cuando ve algo dice eso yo lo quiero aunque me cueste perder mi salvación. Mire lo que dice la Biblia. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece. Aún 7 abomina mi alma. Lo primero, los ojos altivos. O sea, la persona de ojos altivos es una persona orgullosa, caprichosa, rebelde, altiva, soberbia. No escucha a nadie. No escucha consejos. No escucha a Dios. Y ya cuando está metido en el problema, entonces que habla con Dios y Dios allá le dice, bueno, tú te lo buscaste. Se te aconsejó, se te advirtió. Ahora vas a comer carne hasta que la vomites por las narices. Oiga bien, hermano. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Oiga bien, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal. O sea, que la persona que es, alabado sea Dios, caprichosa, es una persona altiva, orgullosa. Siempre está buscando la manera, no importando si se aleja de Dios, de obtener lo que quiere. La persona que es caprichosa no confía en Dios, no espera en Dios, es desobediente, no escucha a nadie. Bueno, si no escucha a Dios, no va a escuchar a los hombres. O sea que una persona, alabado sea Dios, que es, alabado sea tu nombre, caprichosa, no confía en Dios. Y el ser caprichoso revela una falta de fe en que Dios puede proveer y guiar, y guiar mejor a nosotros mismos que nosotros mismos guiarnos. Oiga bien. Ahora, los caprichos son tan peligrosos, hermano, que nos van a llevar a romper nuestra relación con Dios. Y no solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, aún hasta con nuestros familiares. O sea, mi hermano, que el capricho es algo que muchas veces como cristianos lo dejamos pasar por alto. Pero es un pecado que Dios aborrece. Es un pecado que nos lleva a dejar de confiar en Dios. Es un pecado que nos lleva, alabado sea Dios, a anhelar y a desear lo que Dios no desea. Nos lleva muchas veces a meternos en problemas económicos, en deudas, en situaciones con ciertas personas. El capricho nos puede llevar en muchos momentos a vivir como un esclavo. ¿Por qué, pastor? Porque una persona caprichosa muchas veces se mete en problemas financieros y luego tiene que comenzar a trabajar más tiempo y no tiene tiempo para congregarse. Y ahí es donde está el problema. Y cuando ya comenzamos a lamentarnos, ya es tarde. Oiga bien. O sea que de la única manera que podemos vencer el capricho, número uno, es arrepintiéndonos y reconociendo que actuamos mal, que hicimos mal, que hicimos cosas y deseamos cosas que nunca Dios quería que las deseáramos.
Además, el caprichoso debe arrepentirse, reconocer que el capricho es dañino y nos impide acercarnos a Dios y tener una relación con Dios. Hay que comenzar a confiar en el Señor, hermano. El problema de muchos de nosotros es que no confiamos, no le estamos creyendo a Dios. Estamos enfocados en que podemos hacerlo nosotros. Y por eso muchas veces nos metemos en problemas espirituales, financieros, con nuestra relación con Dios. Debemos aprender y a empezar a confiar en Dios plenamente, hermano, y reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Antes de actuar, antes de tomar una decisión, sentémonos a consultar con Dios, a preguntarle a Dios. Oiga bien, ¿sabe que la persona caprichosa pierde su santidad? Porque muchas veces el capricho nos lleva a mentir, a desear cosas que a Dios no le agrada, a tomar decisiones incorrectas contra la voluntad y el deseo de Dios, a manipular las cosas para poder obtener lo que queremos. O sea, mi hermano, que estamos en una... esto es una situación que abunda dentro de la iglesia del Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros, los pastores, somos los que tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces no tocamos este tipo de temas. Porque siempre cuando se habla de pecado y desobediencia, se habla de fornicación, de robo, de adulterio, esas cosas que son pecados y Dios las aborrece. Pero hay pecados que no se ven, que están destruyendo la vida espiritual de muchos creyentes. Y uno de ellos es el capricho. Ser caprichoso. Israel fue caprichoso. Saúl fue caprichoso. Oiga bien. O sea que en la Biblia vemos muchos eventos y muchos hombres de la Biblia que en un momento dado actuaron en capricho, pero tuvieron las consecuencias. O sea que esto no es nuevo. Y vuelvo y digo, la palabra capricho no está en la Biblia, pero lo vemos en la actuación, en cómo se comportaban ciertos creyentes, en el comportamiento del pueblo de Israel. Para concluir, hermano, el capricho es una manifestación de orgullo y desconfianza que aleja de Dios a los creyentes. O sea, aleja a los creyentes de Dios. Es un estorbo a la vida cristiana y muchas veces nos lleva a renunciar a la voluntad de Dios y comenzar a actuar en nuestra propia voluntad. Oiga bien. O sea, debemos tener cuidado cómo nos estamos moviendo, qué decisiones estamos tomando, cómo queremos las cosas, cómo le estamos pidiendo las cosas a Dios, si verdaderamente estamos confiando en Dios o confiamos en nosotros mismos. Tenemos que examinarnos, hermano. David le decía a Dios, examíname y mira mi corazón para ver si en mí hay perversidad. Israel pidió carne, lloró, pero lloró con amargura, despreciando lo que Dios le estaba dando, despreciando el maná, despreciando la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. O sea, llegó a estar actuando en capricho al extremo que recibió su castigo, recibió su paga. En esta tarde
les pido que compartan el video para que así la bendición fluya. Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseo un feliz año nuevo con muchas bendiciones de parte de Dios y que Dios conceda las peticiones de nuestros corazones. Que Dios me los bendiga y nos veremos el año que viene.